Dios nos alimenta a nosotros para que nosotros a su vez alimentemos a otros. La santidad. Primero te voy a hacer una pregunta. Los amigos que tienes, con los que te juntas actualmente, ¿te están ayudando a convertirte en tu mejor versión? Hagamos una breve reflexión. Cuando escuchamos la palabra iglesia, normalmente remitimos nuestros pensamientos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los templos. Y no es muy común que al escuchar esta palabra, nosotros la relacionemos con nuestras personas. No tenemos conciencia de que nosotros también somos iglesia. Por lo tanto, tú eres iglesia. Y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor camino para lograr la santidad? ¿Cuál es el principal consejo u orientación que el Señor nos da para alcanzar la santidad? Tú como iglesia, ¿qué estás haciendo ahora en tu vida actual? ¿Qué haces por los pobres? ¿Qué haces por los necesitados? ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los necesitados? Mira, tal vez sea necesario, aunque para algunos no, pero yo te voy a dar la definición de la palabra pobreza. Dice un diccionario que la pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona o lo que se relaciona dentro de la vida del mismo, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable, la electricidad, etc. Eso es lo que dice el diccionario acerca de los pobres. Y no está lejos de lo que el mismo Jesucristo nos enseña. Sin embargo, yo te vuelvo a preguntar, ¿tú qué estás haciendo para atender la necesidad más urgente del ser humano? Atender a los pobres, atender a los necesitados. ¿Acaso no sabes dónde están los pobres? Estoy seguro que sí lo sabes. Y sabes quiénes son. Y sabes lo que les hace falta. ¿Los visitas? No es pobre solo aquel que no tiene dinero para satisfacer sus propias necesidades básicas. Es pobre el que está solo, aún teniendo todo lo que se necesita para vivir, casa, dinero, comida, pero se puede ser pobre porque se está totalmente solo. Solo, solín, solito. No se tiene con quién platicar. Se vive sumido en la soledad, en la tristeza de no tener a alguien presente con quien dialogar, de ser escuchado. Es pobre la mujer que perdió a su marido y que la dejó
con hijos que ella tiene que alimentar. Es pobre la mujer que vive en situaciones de violencia extrema al interior de su familia. Aquella que sale todos los días a buscar el pan y tiene que dejar a los hijos aquí en casa, porque ella tiene que salir a la calle a traer de comer. Y tú, como iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Ves la imagen que está aquí atrás de mí? La madre por excelencia. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Ves del otro lado quién está? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel de quien se dijo, miren, ese que viene allí, yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Este que está aquí murió solo, murió abandonado, murió sin tener nada, nunca tuvo una casa propia, nunca tuvo propiedades suyas como un terreno, un estudio, una profesión. Más aún, él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reposar la cabeza. Pobres por excelencia. Ellos que están detrás de mí, que nos muestran que fueron solícitos a las necesidades de los demás, sin importar la condición social. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Zaqueo. ¿Acaso Zaqueo era un hombre rico? ¿No? Bien, después del incidente que suele suceder, porque cuando uno se propone hacer cosas para Dios, pues resulta que las cosas a veces son intervenidas por eventos inesperados como este que me sucedió. Pero asimismo sucede en la vida de los hombres y de las mujeres que quieren servir a Dios. Y yo te decía, tú sabes bien dónde están los pobres, tú sabes bien dónde están los necesitados. Y la pregunta es, que a veces no te acercas a ellos porque no sabes cómo. O bien no los ayudas porque no sabes cómo. Sin embargo, el sentido común te hará darte cuenta cómo los puedes ayudar. ¿Qué es el sentido común? Pues aquello que por naturaleza humana sabes que alguien necesita. No necesitas que alguien te diga que si está haciendo frío y alguien no trae un suéter, pues no necesitas que alguien venga y te diga, ese hombre tiene frío. Ese es sentido común. Escuchemos la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, del verso 14 al versículo 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin alimento necesario. Y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve?
Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Y uno de ustedes dirá, ¿tú tienes fe? Y yo te diré, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que Dios existe? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te invito pues a que reflexiones. Estamos hablando de la santidad. Y el Señor Jesucristo resumió toda la ley en un mandamiento compuesto por 2 caminos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a Él solo le servirás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Escucha ahora de la misma carta de Santiago, en el mismo capítulo 2, la actitud del hombre frente al hombre respecto de su condición. Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos entra uno con anillos de oro y traje elegante y entra también un pobre andrajoso. Y ustedes fijan la mirada en el de traje elegante y le dicen, siéntate aquí en un buen puesto. Y al pobre le dicen, quédate de pie o siéntate allí en el suelo. No están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces malintencionados. Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, desprecian al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado por ustedes? El Señor será despiadado el juicio con el que no tuvo misericordia, pero los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una pregunta muy interesante. ¿Tú tienes relación con los pobres? ¿Quieres encontrar un camino seguro a la santidad? Te vuelvo a preguntar, ¿tienes relación física, verbal, presencial con los pobres? Escucha bien esto que te voy a decir. Si quieres tener una relación personal con Dios, necesitas tener una relación personal con los pobres. El bien que hacemos nunca se perderá.
nunca morirá. El bien que hacemos sigue vivo en otras personas, en otros lugares, en otros tiempos. San Vicente de Paúl fue un sacerdote católico y dedicó su vida al servicio de los pobres. Él vivió entregado a los pobres. En todo tenía calma y no se le dificultaba relacionarse con los pobres y tampoco con los de la alta sociedad. Fue un gran amigo y confidente de San Francisco de Sales. Fíjate bien por qué te digo esto. En las biografías de los santos, normalmente encontrarás que hay santos que iniciaron su camino a la santidad porque se relacionaban con otros santos. Por ejemplo, San Agustín se relacionaba con San Ambrosio. San Vicente de Paúl tenía como confidente a San Francisco de Sales. En otras palabras, te preguntaba yo al principio, ¿tus amigos te ayudan a ser una mejor persona? ¿O las personas con las que te juntas te enseñan a amar, te enseñan a respetar? Escucha bien estas frases de San Vicente de Paúl. Te van a servir, porque a mí me sirvieron cuando preparé este tema. No podemos asegurar mejor nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres, porque se necesita muy poco para ser santos. Hacer en todo la voluntad de Dios. Ahora hablemos de un santo de nuestros tiempos, porque San Vicente de Paúl vivió en el año 1600 al 1660. Y tú dirás, bueno, pues eso fue hace mucho tiempo. Bueno, hablemos de un santo de ahí, contemporáneo, San Juan Pablo II, que tal vez algunos de ustedes no conocieron. Muchos contemporáneos míos, muchos sacerdotes de hoy en día, no solo lo conocieron, estuvieron con él, con un santo, San Juan Pablo II. ¿Y quieres escuchar algunas frases referentes a Juan Pablo II contigo que eres un joven, un adolescente? Fíjate bien lo que les decía. La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contra la corriente del mundo y a proclamar con fuerza y entusiasmo la fe en Dios, Señor y Salvador. Y agregaba, los pobres no pueden esperar. Los pobres y toda la humanidad, todos necesitamos paz hoy. Y hoy la paz tiene cara de violencia. ¿Acaso se puede lograr la paz entre las naciones a través de quien gana una guerra? Claro que no. San Juan Pablo II decía, el desarrollo es el nombre de la paz. En otras palabras, buscar que cada vez más y más gente tenga acceso al desarrollo, al conocimiento, al alimento, a una vida decorosa, trabajos remunerados decorosamente.
¿Tú ya eres santo? ¿Estás en camino de santidad? Te voy a referir lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 11, en el versículo 45. En ese capítulo, Dios está haciendo toda una referencia al pueblo de Israel. Toma en cuenta que estas palabras escritas en el libro de Levítico, es decir, en uno de los libros que conforman la ley de los judíos, la Torá, fue escrito más o menos en el año 580 a.C., pero está refiriendo a acontecimientos sucedidos cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Cuando Dios, al tomar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud, le empieza a dar indicaciones precisas de cómo vivir, de cómo relacionarse con los demás, es decir, los mandamientos. Y el libro de Levítico se centra precisamente en el otorgamiento de la ley al pueblo y los asuntos de carácter cultual, es decir, de darle culto a Dios. Y mira, en este capítulo 11, que te invito a que leas en otro momento, el Señor le está diciendo al pueblo que hay cierto tipo de alimentos que no deben comer. No te confundas. Hay que situarse en el tiempo y en los contextos donde fueron expresadas esta palabra de Dios. Pero particularmente en el verso número 45, dice así: Yo soy el Señor que los saqué de Egipto para ser su Dios. Sean santos porque yo soy santo. ¿Te fijas? Sean santos porque yo soy santo. Cuando el Señor está instruyendo a su pueblo acerca de no comer, no hacer o dejar de hacer ciertas cosas, el Señor está instruyendo al pueblo para que inicie un camino de conversión. Acuérdate que el pueblo judío atravesaba por territorios donde se iba relacionando con otros pueblos paganos que tenían costumbres de idolatría principalmente. Entonces, Dios tenía que ir formando a su pueblo e irle enseñando el camino a la santidad. Tú y yo ahora ya no necesitamos apoyarnos en esta ley dada por Dios en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora vino Él. Y Jesús vino y nos dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a perfeccionarla. Y uno de los caminos que Jesús nos indica para ser santos con toda seguridad es atender a los pobres. Y mira, ya para terminar, para ser santo, Dios mismo te da lo necesario para que lo consigas. La iglesia, el magisterio de la iglesia, tiene las herramientas, tanto humanas como espirituales, para que tú y yo iniciemos un camino apoyados en las enseñanzas de la iglesia hacia la santidad. Las virtudes. Para ser santos se necesitan virtudes. ¿Y qué es una virtud? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Así, sencillo.
una disposición habitual y firme para hacer el bien. ¿Qué es una disposición habitual? Habitual habla de que estás habituado, de que ya es un hábito en ti el cómo hacer las cosas. Y te voy a hablar de dos grupos de virtudes muy sencillas, las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Y todo esto te lo digo a propósito del tema, la santidad. Hay tres virtudes teologales, tú las conoces bien: la fe, la esperanza y la caridad. Y aquí tienes un ejemplo. Aquí tienes un ejemplo. Una mujer de fe. ¿Qué es la fe? Es la virtud por la cual creemos en Dios en todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos enseña como objeto de fe. Y si nos remitimos a la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice claramente: la fe es tener la certeza de las cosas que no se ven. Aquí tienes una mujer de fe. Una mujer a quien se le apareció un ángel y le dijo: alégrate, María, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Serás madre del Hijo de Dios. Y ella dijo: hágase en mí según su palabra. La esperanza, segunda virtud teologal. Es la virtud por la cual deseamos y esperamos a Dios con una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerlas, porque Dios nos las ha prometido. Aquí tienes una mujer de esperanza. Esperó contra todo y contra todos, a pesar de lo que se le dijo. ¿Lo recuerdas? Cuando María y José llevaron a Jesús a presentar al templo, se les dijo: este niño ha sido puesto para la salvación y la destrucción de muchos. Y a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón. María esperó contra todo y contra todos. Tuvo que huir de su pueblo cuando Herodes inició la matanza de aquellos niños. Se fue a Egipto. ¿Tú crees que ella no se preguntaba? Bueno, pues que yo no soy la madre de Dios, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Ser santo implica serias, escúchalo bien, serias dificultades. La siguiente virtud, y la que está por encima de las dos ya mencionadas, la caridad. Esta es una palabra que luego resulta en confusión para muchos. Caridad significa amor. Y es la virtud a través de la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, con el amor filial y fraterno que Cristo nos ha mandado. Estas son las tres virtudes teologales. Amor. Aquí tienes el amor perfecto, aquí atrás de mí. Todo lo dio. No se quedó con nada. Y recibió el premio. Lo dice en Filipenses 2:6. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios. ¿Lo recuerdas? Él se hizo obediente
Y ahí está algo que muchos de nosotros no tenemos, la obediencia. Tomé mi Biblia porque prefiero leer que citarte de memoria algo que me parece sumamente importante acerca de aquel que tanto nos amó y que tanto nos amó que dio la vida por nosotros. Este pasaje ya lo has oído en otras ocasiones. Escúchalo bien. Esto es algo que se requiere por fuerza para ser santo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Obediencia. ¿Quién es la voz de la iglesia? ¿Quién es la voz de Dios hoy? Es el Papa. ¿Y quién es la voz del Papa en medio de nosotros? Los obispos. ¿Y quién es la voz de los obispos en nuestras parroquias? Nuestros párrocos. Por lo tanto, la voz de tu párroco es la voz del Papa. Por eso oremos mucho por nuestros párrocos, porque ellos, al igual que nosotros, en medio de su naturaleza humana, también cometen errores y tienen debilidades. Escucha ahora las otras virtudes, las virtudes que la iglesia llama cardinales. Se llaman cardinales las que son el principio y el fundamento de las demás virtudes. Prudencia. Nos hace conocer y practicar los medios más conducentes para obrar el bien. Justicia. La justicia es la virtud que hace que demos a cada uno lo que le corresponde. Fortaleza. Nos da valor para amar y servir a Dios con fidelidad. Y por último, templanza. Hace que nosotros frenemos nuestras bajas pasiones. Te vuelvo a preguntar, ¿quiénes son tus amigos? ¿Te están llevando a la santidad? ¿El trabajo donde estás te está llevando a la santidad? Hagamos una oración juntos. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos necesitamos humildad. Necesitamos ser compasivos. Necesitamos ser generosos. Yo mismo que te estoy compartiendo este tema que amablemente Dios me solicitó, lo necesito. Ocúpate de hoy en adelante
de no solo ver por ti, también por tus hermanos. Hagamos oración juntos. Padre Santo, Padre bueno, ahora que me has mostrado una luz para iniciar el camino a la santidad y que me has revelado con ejemplos concretos en Jesucristo tu Hijo y en María, la madre de tu Hijo, la santidad por excelencia, y que también me has mostrado con dos ejemplos de santos, como San Vicente de Paúl y San Juan Pablo II, y que has reafirmado en mí que es en el magisterio de la Iglesia donde yo encontraré lo necesario para caminar a la santidad sin equivocarme. Te ruego, Padre Santo, que obres en mí, permitiéndome que yo me abandone en ti, aprender a amar y a abandonarme totalmente en ti, para que tu obra se realice sin que yo resulte ser un estorbo para ello. Dios Espíritu Santo, que todo lo puedes, lo sabes, fuente inagotable de conocimiento, de sanidad, fuente inagotable de fortaleza, de justicia, de templanza, de inteligencia, de sabiduría, de fe. Concede a este que te habla hoy el perdón de los pecados y la continuidad de mi conversión. Concédeme entender el mandato de Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque estamos en tiempos sumamente complicados, Señor. Hoy nos enfrentamos a muchas corrientes de enseñanzas perversas y desviadas, disfrazadas de verdad con mezclas de mentira. Hoy han aparecido muchos maestros en el ámbito social, sobre todo en los medios de comunicación masiva, a través del Internet y las redes sociales. Ya parece ser que cada quien tiene su propia verdad y que sabe lo que es más conveniente para el hombre. Y el hombre cada vez más está ensimismado, más lleno de placeres, más lleno de comodidades, ávido de dinero, de comprar, de tener, de ser mejor que el otro, olvidándonos de lo más importante, de ti, porque tú estás presente en nuestros prójimos. Por María y en María, Padre Santo, Padre bueno, danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dios bendiga tu parroquia.
tu ministerio, tus obras. Hasta la próxima.